Cobb es la casa genética de pollo de engorde más antigua del mundo. Siempre estamos aliados a la innovación y con nuestros expertos creamos este podcast para tratar temas de la cadena avícola. Está comenzando el Cobbcast, el podcast de la cadena avícola. Hola a todos, deseo se encuentren muy bien. Estamos comenzando nuestro quinto episodio de Cobbcast, de la serie en la que hablaremos sobre los machos reproductores en su fase de producción. Así que sean todos bienvenidos. Habla para ustedes Jennifer Torres. Soy médico veterinario graduada en Venezuela y tengo un poco más de 20 años de experiencia en el área avícola. Y hoy tengo trabajando 1 año y medio con Cobb y soy gerente regional para la región de Ecuador, Chile y Paraguay. Hoy les voy a presentar el quinto episodio de Cobbcast de la serie de reproductoras. Y antes de comenzar, me gustaría agradecer a todos los oyentes que han estado siguiendo nuestro Cobbcast. Es un placer para nosotros compartir nuestras experiencias y responder preguntas a todos sobre el mundo avícola. Y en este episodio de Cobbcast hablaremos sobre puntos críticos del manejo del macho en la fase de producción de reproductoras pesadas. ¿Y quién estará esta tarde con nosotros? Pues nada más y nada menos que el ingeniero Rodolfo Solano, quien tiene una amplia experiencia en el mundo avícola y en el manejo de los machos. ¿De acuerdo? Adelante, Rodolfo. Nos gustaría que te presentaras a los oyentes. Hola Jennifer, ¿qué tal? Buenas tardes con todos los amigos de Cobb. La verdad, un gusto nuevamente estar aquí con ustedes. Mi nombre es Rodolfo Solano. Yo soy ingeniero zootecnista, graduado en la Universidad Nacional Agraria de La Molina, en Lima, Perú. Tengo 32 años de experiencia, de los cuales 25 años estuve en el grupo San Fernando y 5 años estoy con Cobb. Hoy día estoy sumamente complacido de haber recibido esta invitación. Muchísimas gracias, Rodolfo. Y en este episodio de Cobbcast hablaremos sobre puntos críticos del manejo del macho en la fase de producción de reproductoras pesadas. Y antes, pues me gustaría hacer un breve resumen para luego darte la entrada. La clave para obtener nuestra incubabilidad de las reproductoras de hoy en día es desarrollar programas de alimentación y manejos que permitan un desarrollo correcto del aparato reproductor de los machos, mientras se controla su potencial de crecimiento y capacidad para depositar músculo de la pechuga en su fase de cría. No obstante, el perfil de crecimiento de machos es el factor más importante que se correlaciona con la fertilidad del lote. Los machos deben pesarse todas las semanas desde su primera semana de vida hasta las 30 semanas de edad y al menos cada 2 semanas a partir de entonces. Hoy vamos a hablar sobre los puntos críticos de manejo más importantes en la fase de producción de nuestros machos reproductores con el objeto de lograr su mayor potencial genético y que el mismo se aprecie en su fertilidad y su progenie. Entonces, Rodolfo, me gustaría hacerte algunas preguntas. Entre estas, ¿podrías hacernos una breve introducción sobre cuáles son esos puntos críticos en el manejo de los machos reproductores en su fase de producción? Sí, correcto. En cuanto al manejo tanto del macho como la hembra, hay diferentes factores que uno debe tomar en cuenta y que lo vamos a desarrollar en el transcurso de este Cobbcast. Primero, el respeto al peso del ave, el porcentaje de apareo. Hay que tener mucho cuidado en dónde nosotros estamos realizando, dónde está nuestra unidad de producción, porque no es lo mismo manejar un lote a nivel del mar que otro a 2.800, a 2.900 metros sobre el nivel del mar. Hay que respetar mucho los temas de spiking, del interspiking, de la clasificación de machos en producción.
que son los puntos para mí importantes, pero todo esto, todos los manejos que nosotros podamos hablar, todo tiene que ser refrendado con los nacimientos y los porcentajes de fertilidad que nosotros tengamos en la planta de incubación. Correcto, correcto. Entonces, Rodolfo, hablamos de que en las aves debe existir una sincronización sexual, ¿ok? Ya cuando están pasando de la fase de cría a la fase de producción. Cuando vamos a transferir de su fase de cría a su fase de producción, ¿podrías comentarnos cuál es la importancia de respetar las edades de transferencia en el macho? Sí, ahí hay también algunos puntos que debemos tener en cuenta. Para nuestro macho, que viene ya criado en el levante con una oscuridad o una penumbra bastante ya definida y que fue tratado en copas anteriores, yo lo que recomiendo es una apertura de esta oscuridad entre 14 y 16 días antes que la hembra, respetando lógicamente el estándar de peso con el cual nosotros venimos desde levante. Y hay varias cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta para el tema de la sincronización sexual, ¿no? Uno de los puntos importantes es, primero, ver la madurez que tiene ya la hembra, el respeto al peso, como digo, y en la recría, y también la madurez sexual que tiene el macho. ¿Por qué? Porque si nosotros apareamos sin hacer una sincronización buena sexual, nosotros podemos tener mucha agresividad del macho, o en su defecto, si el macho no está muy maduro, puede haber un tema de respetar demasiado a la hembra e inclusive, como decimos nosotros en la avicultura, correrlo, de tal manera de que el macho no se va a imponer, que es lo que nosotros necesitamos para tener una buena fertilidad y una buena fecundación. Lo que yo recomiendo en este caso es, para el tema de la hembra, para el macho, abrirlo unos 14 a 16 días antes que la hembra, y en el caso de la hembra, una vez que nosotros abramos el oscuro, por lo menos una semana con luz natural, y nosotros respetando, como digo, siempre los pesos estándar, podemos tener una sincronización bastante adecuada. Perfecto, perfecto, Rodolfo. Muchísimas gracias. Ahora me gustaría tocar otro tema, ¿ok? Y es el tema de la alimentación. Tenemos claro que la alimentación en el macho es clave para lograr su buena conformación desde sus inicios. Sin embargo, es importante que nos aclares cuál es la importancia del manejo del alimento en las últimas semanas de levante. Interesante. Sí, mira, en las diferentes visitas que nosotros hacemos en granja es un factor bastante común que a veces nosotros en las últimas 3 semanas o las últimas 2 semanas de levante, tanto el macho como la hembra, a veces la gente que cría, que está levantando, a veces se dan cuenta de que han cometido algunos errores en el levante. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener bien claro, que nosotros no podemos corregir un error de hace 6 meses en menos de 3 semanas. Entonces, lo que yo recomiendo es que una vez que alcanzamos los pesos estándar, hicimos el levantamiento del oscuro, ya tenemos nuestro macho maduro, ya estamos esperando hacer el apareo, los incrementos de alimentos por lo menos en las últimas 3 semanas, tienen que ser lo más suave posible. Y cuando yo digo lo más suave posible, es trabajar entre 2 a 3 gramos aproximadamente cada semana. Entonces nosotros podemos darle al macho, porque nosotros no podemos parar el alimento, tenemos siempre que incrementar lentamente, pero no buscar que en esas últimas semanas me gane demasiado peso, porque eso sí me sería al final perjudicial para nosotros. Y tenemos que recordar que el alimento en ese momento es alimento de crecimiento, que es el alimento que nosotros estamos recomendando hasta las 28 semanas, que vamos a hablar posteriormente, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, Rodolfo, nos queda bien claro ese punto. Sin embargo, también es imperativo saber manejar la dieta del ave en producción. Por lo tanto, ¿puedes indicarnos cómo se debe manejar el alimento en producción y cuáles son los criterios para el cambio del tipo de dieta y el volumen? Hay una verdad que sucede en nuestros lotes de reproductoras y en la mayoría de lotes de reproductoras, sea la línea genética que nosotros estemos hablando. Generalmente vemos en campo de que hasta las 27 o 28 semanas el macho roba a la gallina, por mejor sistema que tengamos, salvo que tengamos un sistema de restaurante que sí corta definitivamente que el macho tenga la tentación de ir a robar de todas maneras
a la hembra. Recordemos que eso también se tocó en el capítulo de hembras, que las restricciones en las rejillas deben ser de 45 milímetros de ancho por 60 milímetros de alto. Este macho que nosotros tenemos actualmente que está en el campo tiene un mejor tamaño de cresta, lo cual ayuda también a minimizar el efecto del robo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora que nosotros vamos a hacer el manejo del alimento? Primero, revisar siempre, estar siempre atento a la conformación del macho, que no vaya a perder conformación. Como se hablaba, nosotros tenemos que hacer pesaje del macho todas las semanas y en base a ese pesaje nosotros tomar acción. Muchas veces sucede de que se toman los datos, pero el lote sigue, y sin embargo los datos son precisamente para tomar acción al respecto tanto del incremento del alimento como en algún momento tengamos que ir viendo machos que se pueden ir quedando, que pueden ir perdiendo conformación, que pueden ir siendo corridos con respecto a otros machos. Ok, nosotros siempre recomendamos el alimento de crecimiento hasta 28 semanas por una razón muy especial. El alimento de crecimiento tiene una cantidad de proteína y energía mucho mejor que el alimento del macho. Y nosotros tenemos que tomar en cuenta que fisiológicamente el top, el máximo desarrollo testicular se sucede entre 28 y 30 semanas. Entonces lo que nosotros buscamos primero es asegurar la cantidad de proteína que nosotros vamos a abastecer al macho para optimizar el desarrollo del testículo. Ahí nosotros hacemos el cambio a un alimento de macho, que es un alimento con una energía y una proteína un poco más baja, pero que permite al macho, al ser voraz, poderle dar una mayor cantidad de volumen de alimento y de tal manera que el animal quede prácticamente saciado en su voracidad y nos evite, primero, que vaya a robar, segundo, que vaya a comer cama, ¿no? Y que al final termina siendo perjudicial para lo que nosotros queremos sanitariamente para el macho. Ahora, unido a ese tema, nosotros tenemos que tener en cuenta que el macho, si bien el porcentaje es menor en cuanto a la población, pero sin embargo tiene una importancia tan igual como el de la hembra. Yo recomiendo, cuando nosotros tenemos ya machos lotes en producción, siempre destinar por lo menos una vez durante el día a una persona que pase, no agarrando los machos, pero sí revisando al macho constantemente, de tal manera que también eso nos va a ayudar a determinar la cantidad de volumen de alimento que nosotros tenemos que suministrar. Cuando nosotros hablamos de alimento de macho, y como estamos hablando de una población pequeña con respecto a la hembra, para que el macho se dé cuenta que efectivamente nosotros estamos subiendo el alimento, yo generalmente recomiendo entre 3 a 5 gramos de incremento de alimento cada vez que nosotros incrementemos al macho. Como no es un tema semanal, porque en verdad es de conforme nosotros vayamos evaluando al macho en el campo, nosotros podemos ir tomando la decisión de incrementar o no. Ya después vamos a hablar más adelante un poco de la clasificación de los machos en producción. Claro, muy importante, muy importante. Gracias, Rodolfo. Rodolfo, ¿y la uniformidad? La uniformidad en la distribución del alimento es fundamental cuando vamos a alimentar las aves. ¿Puedes aclararnos ese punto? ¿Cuál es la importancia en los comportamientos productivos del macho hacerlo de forma correcta o incorrecta? Sí. Mira, este es un tema no solamente técnico, sino también administrativo. Técnicamente nosotros tenemos que asegurar que la distribución del alimento sea lo más equitativa posible, porque tenemos que tomar en cuenta que nosotros restringimos alimento. Entonces, si nosotros por A o B motivos tenemos un comedero muy alto, a veces tenemos, especialmente cuando es manual, muchas veces el chico entra con una cantidad de alimento tal de que le pesa tanto que echan la mayor cantidad de alimento en las primeras tolvas y al final solamente echa para que haya solamente una muestra, como nosotros decimos, pintando. Entonces tenemos que tener en cuenta que ese macho que fue a ese comedero, que tiene menor cantidad de alimento, no va a comer hasta el día siguiente. Entonces, eso es muy, muy importante para nosotros, una buena distribución de alimento, porque nos tenemos que asegurar que efectivamente el macho coma lo que tenga que comer. Si nosotros hacemos un mal manejo en la distribución de alimentos, fácilmente en menos de 2 semanas podemos perder un macho. Porque, acuérdense una cosa, está en plena actividad sexual, hay mucho movimiento, ¿okay? Va a competir con otro macho que está al costado, que no solamente puede ser diferente con él en un tema de voracidad, ¿okay? Puede ser más lento o más rápido. Eso se ve tanto en la hembra como en el macho, las voracidades son diferentes. Entonces, nosotros tenemos que, por nuestra parte técnica, asegurar esa distribución. Y la parte administrativa es que el administrador de la granja, que es el que tiene los hilos
del personal propiamente en el campo, tiene que asegurar que sean los mejores elementos que tenga para manejar especialmente lo del que es distribución de alimentos, que es una parte fundamental. Y ojo, el hecho también, muchas veces piensan de que nosotros podemos utilizar comederos automáticos, perfecto, y ni aún así tenemos que confiarnos con respecto a una buena distribución de alimentos. Esto tiene que ser una labor constante. Yo siempre digo de que nosotros podemos hablar 50.000 cosas en el papel y desgraciadamente las recetas de cocina no existen para el manejo de aves. Lo único que nosotros nos va a aseverar de que efectivamente lo que nosotros decimos es lo que se está haciendo, es que nosotros siempre tengamos una revisión constante de las aves en el campo. Perfecto, muchísimas gracias por la aclaratoria, Rodolfo. Ahora saliendo un poco del tema de la alimentación, quisiera que nos conversaras un poco sobre la razón del por qué se sugiere aparear un porcentaje de machos con las hembras y cuáles son los puntos básicos a tener en cuenta para realizar esta maniobra. Okay. Nosotros generalmente recomendamos entre 9.5 y 10% en el momento del apareo. ¿Okay? Si nosotros venimos ya abrimos el macho 14 a 16 días con luz, hemos respetado el peso estándar, venimos bien con los temas de uniformidad, 9.5 a 10% debería bastar. Sin embargo, hay varios puntos que tenemos que tener en cuenta. Si yo les cuento una experiencia mía, yo tenía una granja que la luminosidad era muy alta. Y yo en ese tiempo yo jamás pude aparear con 9%, pese a que las otras granjas lo podían hacer. Yo podía solamente aparear con 8.5%. ¿Por qué? Porque mucha luminosidad también causa demasiado nerviosismo en el macho. Entonces, como le digo, no solamente es un tema de decir 9.5 o 10. Va a depender primero de la sincronización sexual que estábamos hablando, del comportamiento del macho. Y ojo, para nosotros saber bien el comportamiento del macho tenemos que ir a los históricos, cómo fueron los lotes anteriores, cómo se comportaron, qué cosas tuvieron de diferente. Hay zonas donde son bastante oscuras o no tienen mucha luminosidad y tú puedes aparear con 10.5 tranquilo, ¿no? Ahora, vamos a suponer que, bueno, tengo un macho muy agresivo, no me sincronizó bien la hembra, tengo una hembra más o menos madura, pero yo el macho también maduro. También podemos hacer un apareo, lo que nosotros decimos apareo escalonado. O sea, podemos aparear un 5%, luego una semana después podemos subir a 7%, otra semana 8%, y de ahí vamos viendo cómo se va comportando la agresividad del macho para irlo luego equilibrando. ¿Quién me va a decir qué está bien o qué está mal? Nos lo va a decir la planta de incubación. Que si yo veo que yo apareo y tengo mucha mortalidad, tengo mucho rasguño, la agresividad, y eso a simple vista se ve, nosotros lógicamente tenemos que bajar el porcentaje de apareo. Por eso yo siempre trato de referir mis manejos al histórico que tuve en mi granja. Yo en base a eso yo voy a tomar, si alguien viene y les dice, mire, tú puedes aparear 11%, un momentito, yo tengo que ver mi histórico, yo tengo que ver dónde estoy, yo tengo que ver cómo está mi madurez sexual, cómo está mi sincronización. En base a eso yo tomo la decisión. Y si por decir yo tengo un animal demasiado agresivo y una hembra que está un poquito todavía quedada, yo haría un apareo escalonado, ¿okay? Para evitar el maltrato, porque ojo, si nosotros dejamos por mucho tiempo al macho maltratando a la hembra, después hasta eso se comienza a hacer una situación común, ¿ok? Y así bajemos después el porcentaje de machos, el maltrato puede seguir haciéndose. Lógicamente que cuando yo tengo maltrato, yo tengo que revisar cómo está la uña, cómo está el pico, peso, 50.000 factores que tenemos que tener en cuenta para tomar las decisiones que podamos determinar más adelante para el lote, ¿no? Claro, y la hembra le huye al macho. Correcto. Obviamente eso también nos afecta muchísimo. Correctísimo. Oye, buenísimo. Y ya que hablamos de este punto, ¿podrías indicarnos cuáles son las características fenotípicas de un buen reproductor? Indicarnos si se debe tomar en cuenta el fletching, condición de la barbilla, cresta, condición de su actividad sexual, las características fenotípicas en general. Ok. Yo siempre parto de lo que yo converso sobre el supuesto que hicimos los 720 a 740 gramos a cuarta semana, hicimos una buena uniformidad. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a esperar en el macho en producción? Primero, una cresta y una barbilla roja, ¿ok? Un animal bastante estilizado, bastante erecto, ¿ok?
una buen tamaño de canillas y un fleshing entre 2.5 y 3. Esto es importantísimo, ¿ok? Porque muchas veces nosotros cuando vamos desde atrás, desde Levante, y no hicimos los pesos que debimos hacer, en la fase de producción a nosotros nos va a pasar la factura de lo que nosotros hicimos. Entonces muchas veces llegamos con machos que tienen una canilla corta, un macho redondo, posiblemente con un fenotipo bastante importante, inclusive una cloaca bastante rojita y turgente, ¿no? Pero que ese macho yo lo voy a perder a 38, 39 semanas, y no por un tema de calidad de semen, sino es un tema mecánico, que el animal prácticamente a una caña corta o redondo no le permite una buena estabilización y por ende la cópula no se va a realizar. Entonces, cuando yo reviso un macho que está con la barbilla roja, bien estilizado, pechuga 2.5 a 3, buen largo de canillas y como la cloaca enrojecida y turgente, entonces ese es el macho ideal que debe quedarse con la hembra para la etapa de producción. Perfecto, perfecto. Ok, nosotros venimos recomendando ya hace algún tiempo la clasificación de machos en producción. ¿Cuáles son las premisas que se deben considerar para realizar este tipo de actividad? Okay. Este manejo tiene más o menos, debe tener unos 8 años posiblemente que nosotros lo implementamos a raíz de algunas experiencias que nosotros tuvimos en algunos países. El principio es el siguiente. Al yo poder manejar después de 32, 34 semanas, ya pasó el pico de producción, la hembra está más tranquila, la población de machos es pequeña, entonces nosotros hacemos una clasificación de machos. ¿De qué consta es? Que nosotros encerramos al macho y hacemos una evaluación propiamente del macho. Cómo está su pechuga, cómo está su barbilla, cómo está su actividad sexual, cómo están sus dedos, cómo está su pico, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que nosotros revisamos todo el macho y el macho está ok, recién lo pasamos a la balanza. Y en base a lo que a mí me determina el peso, yo lo comienzo a distribuir en los niveles que le correspondan con otros machos que tengan las mismas características en cuanto a lo que yo encontré en este macho. ¿Cuál es el concepto? Primero, cuando yo junto machos del mismo peso, yo puedo ir trabajando ya los temas de un consumo prácticamente igual, o por lo menos minimizar el efecto voracidad, para que el animal pueda competir con otro animal del mismo vuelo, del mismo peso, y pueda consumir prácticamente lo mismo. Y el segundo, y lo más beneficioso, es que yo al mezclar los machos, lo que estoy haciendo es romper la jerarquización que tienen los machos que ellos ubican en cada corral. Entonces, vamos a suponer que yo hago el movimiento de machos y posiblemente un macho del mismo peso, que ha sido el alfa en su corral, se encuentra con otro macho alfa en el mismo box. Va a haber una competencia y la competencia se va a determinar en base a la cantidad de cópulas que puedan hacer. Debemos tener en cuenta que un macho totalmente eficiente puede tener entre 25 y 30 cópulas al día, mientras que el macho que tenga el nivel más bajo en la jerarquización puede estar hablándose de 2 o 3 cópulas diarias. Entonces, ese movimiento, ese intercambio nuevamente, o tratar de estabilizar la jerarquía dentro del corral, hace de que nuestra fertilidad y nuestros nacimientos puedan incrementarse. Nosotros hemos más o menos visto que al hacer ese manejo me incrementa entre 1.5 a 2% mejor la fertilidad. ¿Okay? Y me mantiene por un tiempo un poquito más largo la fertilidad por el tema mismo de que estoy haciendo competir a todos los machos con machos de su mismo vuelo. Y la otra ventaja importantísima, que el 100% de machos pasa por nuestras manos. O sea, no hay forma de que a mí se me escape un macho, porque todos van a pasar por mis manos y voy a tomar determinaciones para el manejo futuro del lote, ¿no? Perfecto, nos queda claro que esta premisa se puede considerar como una estrategia básica para mantener la fertilidad. Pero existen otras recomendaciones como spiking o grading. Ok. El grading es el que estábamos conversando hace un momento, de una clasificación y una selección de machos para que podamos nosotros remover sin intervención de un lote joven que venga de afuera. ¿Qué es la diferencia con el spiking? El spiking es la acción misma de llevar un machos jóvenes a un lote de mayor edad con la finalidad de mejorar la fertilidad del lote. Es una práctica que nosotros recomendamos siempre porque nos ayuda no solamente a mejorar la fertilidad, nos ayuda a mejorar los nacimientos. ¿Cómo funciona el spiking? Porque también tiene un procedimiento de hacer. Los spiking yo los recomiendo en edades
entre 44, 45 semanas y si puedes a 38, 40 no hay problema. Pero ¿cómo funciona esto? Tenemos que tener, el concepto básico es, yo no puedo mezclar en un mismo corral a un gallo viejo con un gallo joven, por mejor peso que pueda tener este macho joven. ¿Cómo funciona? Nosotros hacemos una selección en el lote de mayor edad, ¿ok? Sacamos los machos que en ese momento no nos sirva o porque tiene diferentes problemas fenotípicamente hablando, los sacamos, ¿ok? Y juntamos en 8 o en 7 o 6 corrales todos los machos viejos con las hembras. Y dejo libre 2 o 3 corrales dependiendo de la cantidad de machos jóvenes que pueda tener. En esos corrales libres es donde yo traigo el macho joven y lo apareo con las hembras que le correspondan en ese momento. Ok, sucede muchas veces, y ha pasado, que simplemente hay empresas que simplemente llevan el macho joven y punto. No, a mí yo he tenido las experiencias de que a veces ha sucedido esta situación y tú entras al galpón unos 5 o 6 días después y encuentras al macho joven todos tirados contra la malla y el macho viejo en medio, porque el macho viejo lógicamente que le va a pegar. Y ese macho, por mejor y por mayor cantidad de macho joven que hayas traído, no te va a servir, ¿no? Porque la fertilidad y el nacimiento no se va a ver reflejado ese manejo. De allí también viene la importancia de que el momento en que hagas un spiking, el macho tenga el peso o el 12% del peso por encima de la hembra, ¿cierto? Correctísimo, correctísimo. Sí, hay un tema que tenemos que tener en cuenta. Generalmente la diferencia en el peso del macho, estamos hablando, como dice Jennifer, 12, 13, 14% del macho con respecto a la hembra. Y cuando nosotros vamos a mover un macho joven de su producción, tenemos que asegurarnos el peso, tenemos que efectivamente esté maduro sexualmente para que en el momento que llegue pueda imponerse a la hembra sin ningún problema, ¿no? Ahora, ¿tú recomendarías un porcentaje de apareo en el caso de hacer un spiking? Un ejemplo, yo tengo un galpón de 100 machos. ¿Tú recomiendas que cuando vayas a hacer un spiking, obviamente tienes que sacar animales viejos que no están activos? ¿Qué porcentaje recomiendas? ¿20%, 30%, 40%? ¿Qué es lo que tú recomiendas para que no exista esa agresividad del macho adulto, que ya es un macho alfa y es dominante en su territorio, contra este macho que es mucho más joven e inexperto? Sí, en verdad lo recomendable es un 20% de población, es lo recomendable. Pero, y ahí viene el pero, nosotros también tenemos que tener en cuenta de que muchas veces las empresas tienen ingresos demasiado espaciados o las cantidades generalmente puedes haber perdido una cantidad. Lo que yo recomiendo, por eso es importante lo que hablábamos atrás. Primero yo tengo que asegurar que el macho de mayor edad haya cumplido con todo lo que nosotros estamos pidiendo, una buena distribución de alimentos, un buen intrapacking, todo. Y si nosotros vemos una necesidad, lo óptimo técnicamente es 20%. Pero si yo tengo 10%, 10%. Lo que nosotros tenemos que siempre tener en cuenta que el macho que esté con la hembra tiene que estar totalmente operativo. Yo he visto lotes terminando con 8% al final, en total, con una buena fertilidad. ¿Okay? Una buena fertilidad. Y tenemos que tener también en cuenta que conforme la edad del macho también va avanzando, también su capacidad de apareo y su capacidad de formación de semen también se ve afectado en la edad. Entonces, todos esos aristas tenemos que tenerla en el momento que vamos a tomar la decisión de hacer el spiking. Pero técnicamente debería ser mínimo 20%, técnicamente. Técnicamente. Ahora bien, un galpón que esté dividido en 2 partes o 4 partes o que sencillamente no tiene divisiones, está entero. ¿Cuál sería tu recomendación en cada una de esos 3 puntos? ¿Galpón con 2 cuartos, 3 cuartos, 4 o sin divisiones? En el tema de sin división es mucho más difícil hacerlo. Si yo tuviese la oportunidad, yo levantaría una separación, una malla en medio por lo menos unas 3 o 4 semanas para que el macho joven actúe con la hembra, se acostumbre a pisar, comience a imponerse, comience a tomar más peso, lógicamente, y luego puedo sacar la malla y él se va a poder defender del macho viejo sin ningún problema. En el caso que tengamos solamente la mitad, yo trabajaría igual, o sea, separando los machos viejos del macho joven. Y si por decir, si yo separé, solamente tengo 2 divisiones, igual.
¿sí? Y yo tengo una cantidad de machos que supere esa cantidad, esa división que me quedó solamente con macho viejo y todavía tengo una cantidad de machos viejos aquí que tengo que utilizar, igual. Yo levantaría una malla y lo haría. Y vale la pena hacerlo, porque cuando nosotros hablamos casi de 1,5 a 2% mejor de fertilidad, eso también se refrenda en la cantidad de pollitos que vamos a tener por gallina. En el caso de cuatro corrales, sería más o menos el mismo perfil, ¿no? Si yo puedo concentrar en un solo corral, estaríamos hablando casi un 25% de la población, que más o menos concuerda con la recomendación que estábamos hablando hace un momento de casi el 20%, ¿no? Perfecto, perfecto. Muy bueno, gracias por esa aclaratoria, Rodolfo. Ahora, te voy a dar un ejemplo. Tengo una queja de la planta de incubación porque tengo en un lote de 30 semanas 11% de infertilidad. ¿Cuáles serían los puntos a verificar ante problemas de fertilidad en el macho? Excelente pregunta. Generalmente nosotros somos un poco injustos con el macho. Muchas veces, un problema de infertilidad, no, el problema es el macho. Es que no necesariamente es eso. Puede suceder 50.000 cosas. Una de las cosas es de que, por decir, yo puedo tener un buen macho, puede ser totalmente operativo, posiblemente el macho no es el problema, pero sí puede ser la hembra. Se han dado muchas veces los casos de una hembra sobrepesada, que no ha sido bien manejada y que también nos trae problemas de fertilidad. Tengamos en cuenta que los excesos de proteína alteran el pH del oviducto y muchas veces se puede suceder la cópula, pero sin embargo el espermatozoide no encuentra el medio adecuado para poder un buen desarrollo y poder fecundar. Pasa eso, a veces, y en la mayoría. Ahora, ¿qué está pasando en la planta de incubación? Muchas veces se confunde una infertilidad con una mortalidad embrionaria. Entonces yo revisaría varias cosas. Primero, hacer una revisión todo de mis machos, cómo está su peso, cómo está la actividad sexual, cómo está su fenotipo. Revisaría a la hembra, cómo está su peso, ¿okay? Cómo está su producción. Inclusive yo haría una revisión hasta del alimento, ¿no? Por si hay comportamientos extraños en el peso, también eso nos puede generar una infertilidad. Lo otro que yo haría sería una revisión total desde el momento que sale el huevo hasta que es llevado a la planta de incubación, si estamos respetando la cadena de frío que nosotros estamos recomendando, y por último haría una revisión nuevamente del proceso de cómo estamos nosotros determinando mortalidad embrionaria o infertilidad. Sucede mucho más frecuente de lo que ustedes creen, de que a veces una mortalidad embrionaria la confunden con una infertilidad. Y por mejor manejo que nosotros hagamos en la granja, no va a mejorar. Entonces, todos los casos tienen que ser seguidos. Es como nosotros hablábamos en el COPCAST anterior. Para que nosotros tengamos la excelencia en los resultados, tenemos que nunca dar por sentado algún inconveniente que podamos tener. Por decir, en este caso de la fertilidad, nunca dejar por sentado que, no, los machos están bien, no los reviso. No, mi camión está perfecto, no lo reviso. No, tenemos que hacer una revisión completa y de todos los factores que pueden estar incidiendo en una infertilidad, comenzar a asegurar que efectivamente lo que yo pienso que es lo que está sucediendo. Tengo un problema de infertilidad, perfecto, revisa el macho. No, el macho está bien. No. Hay que revisar el macho nuevamente, ver que todo está bien, cómo está el peso de la hembra, pero no dar nada por sentado. Nosotros no podemos confiar de que las cosas se estén haciendo si nosotros no verificamos que efectivamente se estén haciendo. ¿Okay? Las granjas perfectas no existen, y precisamente porque son seres vivos, se pueden suceder errores, no necesariamente voluntarios, por lo que nadie lo va a hacer en forma voluntaria, pero sí todos los factores que puedan estar incidiendo en el problema que tengamos nosotros, sea infertilidad, sea una baja de producción, sea huevo redondo, sea huevo alargado, lo que sea, todos los factores tienen que ser revisados. Y de lo que yo pienso que es lo que efectivamente yo comprobé que es lo que está sucediendo. Perfecto, muy buena explicación. Ahora, me gustaría hablar un poco sobre la alimentación de la hembra y el macho. En la práctica se ha observado que hay muchas unidades de producción que alimentan primero el macho y después la hembra. Es un punto que nosotros realmente no recomendamos. Entonces, las claves ¿cuál es la clave de alimentación del macho? Y obviamente, me gustaría que hicieras una jerarquización de quién debe comer primero y por qué. Ok.
Primero, cuando nosotros hacemos el traslado del macho a la zona de producción, debemos enviarlo por lo menos unos 7 días antes que la hembra. ¿Y por qué? Precisamente por lo que estabas hablando hace un momento. La competencia por el alimento se va a dar y lógicamente la hembra no va a saber lógicamente decir, no, este es alimento de macho, yo no como, me voy al comedor de hembra. Y eso no funciona. Entonces nosotros tenemos prácticamente, entre comillas, entrenar al macho para que sepa ubicar su zona de consumo y el equipo con el cual va a trabajar. Nosotros tenemos que respetar la cantidad de aves que tengamos dependiendo del proveedor, la cantidad de aves que nosotros necesitamos por cada equipo que nosotros podamos determinar. Si es un comedero redondo, que ya casi no se usa, generalmente estamos hablando de 8. Cuando hacemos un comedero lineal de 2.4 metros, más o menos estamos hablando de 24 machos por comedero lineal, si es de 2.4, si es de 1.30 son más o menos 13 machos, es decir, 20 centímetros del macho. ¿Okay? A lo que yo voy es que nosotros tenemos que estar seguros que tanto el macho como la hembra coman en forma cómoda y que efectivamente estén comiendo lo que tienen que comer. Para lo que yo recomiendo, una vez que ya llegó el macho al galpón de producción, la forma de acostumbrarlo, entrenarlo, es echarle el alimento en el comedero del macho en donde va a comer, y cuando nosotros trabajemos el macho en ese momento, al día siguiente, bajar todo el equipo, tanto el macho como la hembra. Entonces el macho va a ir al comedero de la hembra porque no hay hembra, no hay alimento, y se va a dar cuenta que ahí no va a haber comida. Y se va a buscar nuevamente el alimento en su comedero. Y así nosotros lo vamos entrenando para que cuando llegue la hembra, él no vaya, o por lo menos minimicemos el efecto de que el macho vaya a comer a la zona de la hembra. Yo siempre recomiendo que primero se baje a la hembra y luego al macho, porque si nosotros lo hacemos al revés, mucha hembra va a ir a buscar. Y va a competir con él, porque hay gallinas grandes también. Entonces, y va a competir con el macho, y el macho, al ser una población mínima, lógicamente el robo de la gallina al comedor del macho es mucho más grave que cuando roba el gallo a la gallina, porque el volumen de la gallina es mucho más grande, es una mayor cantidad, entonces la va a afectar, pero mínimamente. El que se va a ver más afectado va a ser el macho. Claro, y que la gallina se acostumbra a comer comida del macho y siempre va a buscar comer comida del macho, que relativamente a ella no le funciona ese tipo de alimento, pues sus condiciones nutricionales son diferentes. Oye, muy bueno. Entonces, básicamente, me gustaría que tú recomendaras un tiempo. Yo debo transferir los machos 7, 14 días, 10 días antes de la hembra, específicamente para eso, para que él se zonifique, para que él haga reconocimiento de sus equipos de alimentación y de dónde están los bebederos. Me gustaría que hicieras como una recomendación de ese tiempo que debe ser, porque se ve mucho que traslade el macho hoy y mañana traslado la hembra, o trasladamos los animales el mismo día, y se convierte en un problemón. Entonces, me gustaría que hicieras un énfasis en cuál es tu punto de vista y tu recomendación en ese punto, en esa parte en especial. Sí, generalmente todos los manejos que nosotros hacemos, si se dan cuenta los amigos, todo se basa en la psicología propiamente del ave. Entonces, muchas de las cosas que nosotros hacemos es básicamente por entrenamiento, porque tanto el macho como la hembra son animales de costumbre. Y si no, los que tienen más años en avicultura saben que cuando tú cambias un galponero, el galponero se fue de permiso 2 o 3 días, la producción cae esos 2 días. Y la gente dice, no, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque son animales de costumbre. Entonces, uno de los grandes errores es enviar el macho y enviar la hembra sin darle un espacio de entrenamiento entre los dos. Al final, los dos se confunden entre todo y es un pandemonio, porque la gallina no sabe dónde comer y el macho tampoco sabe dónde comer. Entonces, como yo les dije, en el caso de la hembra, ¿se va a afectar? Sí, se va a afectar. Pero quien más se va a afectar es el macho. Y en especial, cuando nosotros tenemos cambio en el equipo, es más fácil, por decir, pasar un macho que está tomando agua de niple y pasarlo a uno de taza es mucho más fácil de campana. Pero cuando pasamos de campana a niple, el macho tiene que tener un tiempo, igual que la hembra, un tiempo de adecuación, porque esas son las últimas semanas que justo nos estamos preparando para el momento propiamente de la producción. Entonces, todos esos factores nosotros tenemos que tenerlo en cuenta.
Todo es un tema de acostumbrar a la gallina o acostumbrar al gallo a sus equipos, ¿no? Por eso que siempre recomendamos, especialmente en el caso de la hembra, que cuando llegue la hembra a producción tiene que estar todo el equipo listo. O sea, nosotros no podemos estar adicionando equipo, porque encima que ya estamos preparándonos para producción, no solamente es un tema de estrés, sino que tanto el macho como la hembra no van a ubicar sus comederos, no van a ubicar sus bebederos, y mientras se adecúen va a pasar un tiempo bastante largo que posiblemente termine afectando más al macho que la hembra. Perfecto. Oye, muy bueno. Tengo una pregunta y sé que la tocaste hace rato, que fue el tema de la relación macho-hembra, el porcentaje de apareo. Me gustaría, según tu experiencia o la experiencia que hay en campo durante tantos años, ¿cuál es el número ideal a pesar de todas las sugerencias que hiciste, que hay que evaluar, que hay que mirar, que hay que ver como la trazabilidad de la vida de todos los lotes dentro de la organización, de la empresa que esté manejando los reproductores? ¿Cuál es el porcentaje adecuado de relación de macho y hembra y de relación en la diferencia de peso entre el macho y la hembra? La relación de peso adecuada entre el macho y la hembra es entre 13 y 14% mayor el peso del macho que con respecto a la hembra. Ese es hasta ahora lo que mejor está trabajando, ¿ok? Porque la idea es, como digo, de que el macho tiene que imponerse, lógicamente fenotípicamente, genéticamente, son animales diferentes, ¿no? Y si nosotros hablamos, como digo, yo hablaba de la relación también del macho con la hembra con respecto al porcentaje de 9.5 y 10, dependiendo lógicamente de lo que estamos viendo nosotros en campo, ¿no? Perfecto, perfecto. Y hay una última pregunta que quiero hacerte, es sobre los tipos de alimento en el macho reproductor. El macho reproductor, cuando le hacemos transferencia de cría para producción, él viene comiendo alimento de crecimiento, ¿ok? Según tu experiencia, nosotros tenemos estándares en COP, pero el estándar siempre es un guía, ¿ok? Siempre debemos evaluar cómo es el comportamiento de las aves en campo. Según tu experiencia, ¿cuál es la edad promedio que yo debería hacer un cambio de alimento de crecimiento en la parte de producción a alimento macho reproductor? En la parte de producción. Sí, sí. Hay y todavía me encuentro en algunas empresas de que hacen los cambios de alimento parecido a la hembra, lo cual sí, en verdad, es un error. Porque recordemos que los alimentos de prepostura, postura 1, 2, 3, las cantidades de calcio son diferentes, la cantidad de proteína y energía son diferentes. En cuanto a la recomendación del macho que nosotros debemos manejar, como ya hablaron en el Levante, de 0 a 4 inicio, a partir de la quinta semana hasta la semana 28, alimento de crecimiento, y a partir de la semana 29, alimento de macho. ¿Por qué nosotros hacemos ese cambio? 28 semanas porque nosotros tenemos el pico de desarrollo testicular hasta entre las 28 y 30 semanas. Y después lo que nosotros necesitamos es darle la cantidad adecuada de energía y proteína al macho, ¿ok? Pero de tal manera de que al tener un volumen mayor, porque es un alimento mucho más pobre, el animal lo que hace es saciarse, estar tranquilo, y muchas veces sucede que cuando trabajamos con alimentos muy altos en cuanto a densidad, le queda pequeño y el animal puede terminar comiendo cama, lo cual nos trae después problemas intestinales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nosotros podemos cambiar el alimento de macho a partir de las 29 semanas, dejar al macho mucho más tranquilo, hacer incrementos, como digo, cada vez que nosotros podamos tomar decisiones, entre 3 y 5 gramos de incremento para que el macho se dé cuenta que efectivamente nosotros estamos subiendo los gramos a día, ¿no? Oye, buenísimo, buenísimo es compartir estas experiencias contigo, Rodolfo, de verdad que sí. Gracias. De verdad, pues hemos terminado nuestro episodio de COPCAPS. Muchísimas gracias, Rodolfo, por todas tus experiencias. Me gustaría que nos dieras como un resumen final de la importancia del manejo y cuáles son esos puntitos que tú le dirías a un encargado de granja o a un responsable o al dueño de una compañía. ¿Cuáles son los puntos básicos que
que son necesarios que se deben considerar en el ABC del manejo de este macho reproductor como un resumen de toda tu conversación? Ok. Lo primero que yo pienso que es uno de los puntos más importantes es una buena distribución del alimento en producción. Nosotros debemos asegurar que lo que consume el macho es efectivamente lo que nosotros decimos que es lo que está consumiendo. Una vez que nosotros aseguramos que efectivamente hay una buena distribución del alimento, ¿okay? Hay que evaluar cómo van los pesos, cómo va la actividad sexual, cómo fenotípicamente estamos viendo al macho. ¿Okay? Nosotros a veces, uno de los problemas que a veces vemos en el campo, que nos guiamos a veces solamente de un número, y lo cual no es así. Yo estoy haciendo un macho grande en el levante, yo tengo que fijarme en producción, cómo está, no solamente el peso, sino cómo está el macho en sí. Para yo resumir, yo a veces resumo en una granja, cuando me dicen, Rodolfo, ¿y tú qué piensas? ¿Cómo debemos evaluar el macho en producción? Sencillo. Macho con buena conformación y pisando, queda. Así nomás. Si nosotros podemos obtener eso, lógicamente que hicimos todo bien atrás. Todo bien atrás. ¿Ok? Y para nosotros determinar cualquier manejo que nosotros queremos hacer, nos lo tiene que decir la planta de incubación. Es importante los temas de distribución de alimentos, es importante las clasificaciones de los machos, es importante la revisión del macho prácticamente diaria en la etapa de producción. Y cuando yo digo prácticamente diaria, no es que agarramos todos los machos todo el día, no. Vamos revisando y vamos fijándonos cómo está su conformación, cómo está su actividad sexual, ¿okay? Si hay maltrato, si no hay maltrato, y basándonos también en lo que nosotros podamos obtener como resultado de nuestros nacimientos en cada lote. Muchísimas gracias, Rodolfo. De verdad, para nosotros es un honor tenerte trabajando con nosotros y que puedas compartir estas experiencias que son súper enriquecedoras. Pues así le estamos dando fin a este quinto episodio de COPCAPS. Me gustaría que te despidieras del público. Adelante, el micrófono es tuyo. Bueno, yo quiero aprovechar el agradecer esta oportunidad, porque siempre es importante para nosotros poder transmitir lo poquito que nosotros sabemos, pero que tratamos de que siempre, más que un cliente, los amigos y la gente que es prácticamente de la familia COP, estén siempre actualizados, siempre con el soporte que nosotros podamos brindarle, porque el éxito de ustedes es el éxito de nosotros. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias a ti, Rodolfo. Es importante recordar que COPCAPS es quincenal, así que para nuestro próximo episodio estaremos el doctor Luciano Quesque y mi persona charlando sobre iluminación en reproductoras. Agradecemos a los oyentes y no olviden escuchar los episodios que ya están en el aire. Hasta la próxima. Chau, chau. Hasta luego. Chau. Chau, chau. Está comenzando el momento de bienestar animal para los gestores de la cadena avícola. La distribución adecuada del alimento es esencial para un crecimiento uniforme en el ciclo productivo. Se deben gestionar diferentes sistemas de alimentación para distribuir la cantidad correcta de alimento por macho tan rápido y uniformemente como sea posible. Se recomienda encarecidamente utilizar alimentación separada por sexos en la producción. Con la alimentación separada por sexos, los machos no tienen acceso a la alimentación de hembras y viceversa.